Ahorita alcancé a meterme al sótano porque me estaba de seguir. Usted está grabando el video, no permite, y si lo revisamos, usted sabe que está en propiedad privada, ¿no? Fíjese que aquí tenemos una notita de la cual ya estaba grabando video lo que es en niveles. El 5 de diciembre de 2014 se inauguraba uno de los centros comerciales más importantes de este país. Este centro contaba con tiendas de lujo, ropa de moda y una terraza con una increíble vista. Con 4 niveles y 6 sótanos prometía llegar a ser uno de los focos comerciales más importantes de toda la región. Hoy, a 8 años de haber sido inaugurado, la mayor parte de las tiendas se encuentran cerradas. Así que hoy vamos a explorar sus instalaciones y luego vamos a intentar averiguar por qué después de ser un centro comercial de lujo pasó a tener la mayoría de sus tiendas completamente abandonadas. Esto va a estar bastante interesante, acompáñenme a explorarlo. Nos encontramos actualmente en zona 10. Como podemos ver, esta es una zona bastante transitada en donde pasan miles y miles de carros al día. Se estima que hay más de 2 millones de carros que circulan en toda la capital de Guatemala. Ahorita son aproximadamente las 6 de la tarde y por lo que veo hay bastante tránsito. Así que vamos a comprobar si de verdad hay poca gente ahí en el centro comercial o si solo es un mito, si solo son rumores que la gente dice. Así que bueno, vamos caminando hacia el centro comercial. Y finalmente llegamos al centro comercial y así a simple vista, si lo vemos, pareciera ser que es un centro comercial bastante activo. Tiene todas sus luces prendidas, hay relativamente bastantes carros aquí parqueados. Hay un montón de marcas aquí que me imagino que ya no están operando aquí, pero aún están anunciadas ahí en la cartelera. La entrada me parece que está muy pequeña. O sea, normalmente los otros centros comerciales como los de allá tienen una entrada más llamativa, por así decirlo. Aquí es una entradita como muy pequeña. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar y para mientras les cuento cómo era antes este centro comercial. El lugar que estamos por entrar contaba con marcas importantes y hacía eventos que atraían a muchas personas. Desde sus inicios se había convertido en un centro comercial reconocido, de los más grandes incluso, hasta que en 2017 todo eso cambió. Vamos subiendo ahorita el elevador. Estas son las plazas que hay. Ocurrieron varios sucesos que veremos más adelante que hicieron que las marcas importantes con el paso de los años se fueran retirando de este centro comercial. Uno de los policías como que me está siguiendo, pero por lo que veo, ahorita estoy entrando y hay demasiadas tiendas abandonadas. Aquí, pensé que era el policía. Aquí atrás hay como que sí hay unos 2 o 3 restaurantes que están abiertos, por lo demás, así que todo está cerrado aquí. Al menos está Subway. Tenemos Subway ahí atrás. Go Green y Cinemark son una de las pocas tiendas que aún quedan. También está esta que se llama Kawaii. Ahorita estamos llegando a lo que fue la plaza principal. Hay como 2 policías que están cuidando todo el lugar. Pero sí, por lo que podemos observar, todo está súper desolado. Yo pensé que iba a tener más gente, pero no tiene tanta gente adentro del cine. Como se logra ver, se ofrecían descuentos, productos en liquidación, remates, hasta cerrar por completo los locales. Esto haría que el centro comercial se convirtiera en lo que es hoy, un espacio solitario. Me viene siguiendo atrás. En este punto noté que un guardia me estaba siguiendo, así que decidí irme para otro lado. Ahorita alcancé a meterme al sótano porque me estaba de seguir. Lo que les puedo enseñar desde aquí es que aquí está el Walmart. Este sí está en funcionamiento y a la par del Walmart hay como una mega paca.
el verlo así nos hace preguntar qué fue lo que hizo que tantas tiendas cerraran, un centro comercial tan grande, o había... Uy. En este momento, un guardia llama a alguien y muy probablemente pensó que estaba haciendo algo malo. Antes que alguien llegara, decidí mejor ir a un lugar donde hubiera más gente. Me senté un rato y al ver todo calmado, decidí ir a comprar algo de comer. ¿Qué es lo que estaba haciendo un P13 ahí arriba? Pero usted estaba grabando video, no permite, si lo revisamos, usted sabe que está en propiedad privada. Fíjese que aquí tenemos una ropita, de la cual ya estaba grabando video lo que es sin niveles. Y lo miré de niveles y le dimos seguimiento y que si nos salió y estaba P3 de P3 para ver a Walmart. Nuevamente estaba grabando video, lo encontró el compañero. Y ahora vuelve nuevamente al centro comercial, ya le indiqué nuevamente, indican que va a comprar software. Entonces... Para que escuche, ¿cuál es su nombre, Nica? No tengo por qué decírselo. Que él no puede dar su nombre porque él está ocupado, y ahorita... Parece un video del centro comercial, usted perjudica la imagen del centro comercial. Se van a acercar los abogados del centro comercial para que lo... No entiendo. Ahorita le va a dar seguimiento por medio de las cámaras, entonces ya su problema ya lo explicó. Ahorita mejor nos vamos a ir del lugar, les explico lo que está pasando ya en otro lado, porque si no, ya vamos a salir de aquí. Pues la cosa es que no sé ni siquiera por dónde salir. Disculpa, una pregunta a la salida de la calle. Puede agarrar estas escaleras acá, sigue el paso de cebra. Ahorita sí ya estamos saliendo del centro comercial. Fijo, me vienen siguiendo atrás, pero ahorita estoy viendo la salida, así que nos vamos a ir de aquí antes de que nos intenten quitar las memorias o algo así. Ya, al fin, ya estamos saliendo. Qué vibra más tensa se sentía allá dentro de ese lugar. Pero bueno, hay que entender, los policías estaban haciendo su trabajo y no me dejaron solo ni un segundo. Así que vamos a ir a otro lado para que les cuente bien lo que está ocurriendo allá adentro. No necesariamente. ¿Estás ocupado? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Vale. Aquí nos encontramos a alguien que justo va al gimnasio ahí y le vamos a preguntar ¿cuál crees vos que serían las razones por las que la mayoría de tiendas está cerrando ahí en ese lugar? Principalmente pienso pues la poca seguridad que hay, poco por los precios en su momento que estuvieron muy elevados porque era un nuevo centro comercial y todo el mundo hablaba de que iba a ser como una zona para gente de alta clase, ¿verdad? Pero
solo se vino para abajo. Una de las cosas que mucha gente menciona es que en este lugar han ocurrido cosas bastante turbias. Para no entrar en detalle, crímenes terribles que teniendo tan poco tiempo de iniciar y contar con fallas de seguridad tan graves, genera un sentimiento de miedo saber que no hay muy buena seguridad. Y a pesar de eso, no creo que sea la única causa. Sin ir tan lejos, yo hace más de 10 años me tocó estar en una balacera en un centro comercial y sin embargo a día de hoy es uno de los centros comerciales más importantes de todo el país, lo que me hace pensar que hay algo que no estamos viendo ahí. ¿Te gusta cómo es visualmente? Yo me pierdo, a mí no me gusta mucho, yo me pierdo. Ponele, me voy al sótano, yo no sé cómo subir, pues. Solo la manera que cuando uno entra no es atractivo. ¿No te parece atractiva la entrada? No. Pues la verdad está muy mal diseñado, no encuentra uno nada, se pierde entre los pasillos, el sótano, los policías no ayudan en nada. Yo no iría, muy oscuro lo siento. Muy oscuro. Muy oscuro, sí, da miedito. Todos se dieron cuenta de los problemas y de que no estaba funcionando el rollo ahí y mejor se fueron. Y a ver, a pesar de contar con tanto local cerrado, hay algunas cosas que sí son rescatables. Tiene bastantes lugares interesantes, por ejemplo la plaza, que a mi parecer está bastante bonita, pero sí teniendo en cuenta que en Guatemala es un país que llueve bastante, no sé qué tan buena idea sea poner una plaza al aire libre. Y los restaurantes que como vimos, al menos están ahí, no sé cuánto tiempo más duren ahí. Una terraza también, donde antes había un montón de restaurantes y la vista que se miraba ahí estaba increíble. Cuando está despejado se alcanzaba a ver el volcán, entonces era una vista así, wow. Desde aquí se puede ver la terraza. ¡Qué miedo! ¿Te da miedo este lugar? Aunque está todo oscurito, no hay luz ni nada, o sea, sí está feo. Yo no estaría. Pero ponete que armaran unas buenas parties ahí, o sea, unas fiestas así locas. ¿Irías a ese lugar? Pero es que ya con gente, sí. Pero es que ahorita estás solito, entonces ¿qué haces? Más uno de mujer, ponele. Pero obviamente si hay parties o hay como gente ahí, ya me da más confianza. La verdad sí es triste que siendo un centro comercial tan grande y a mi parecer con bastante potencial, haya de cierta forma fracasado. No sé si en algún momento se pueda recuperar. ¿Crees que ese lugar se pueda recuperar? Es posible. La inversión ya está alta, ya tuvieron bastantes buenos locales y marcas de renombre, entonces posiblemente sí tengan la oportunidad de recuperarse, pero necesitan una mejor administración. Depende del marketing que le hagan, vamos. ¿Crees que con marketing sí se pueda? Mira, por la zona sí. Es una zona bastante transitada. Bastante transitada y con mucho dinero, mucho flujo de efectivo, entonces sí se puede. Si vos lo mirás ahí, decís, qué bonito centro comercial o Obviamente sí, es un centro comercial lujoso. Zona 10 sí, en general zona 10 es como bonito, pues, o sea, marafufita, ¿me entiendes? Ya, hasta que ya huevo. Venir aquí todo, el tráfico horrible aquí, a las 4 se pone feo. Pero zona 10 sí, bonito, la verdad. Así que bueno, terminamos el recorrido. Sí estuvo interesante conocer las instalaciones de ese lugar. No les voy a mentir, sí se siente un ambiente bastante tenso. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que este lugar en algún momento pueda llegar a resurgir? ¿O está destinado a ser una mega bodega o alguna otra cosa como muchos centros comerciales que han fracasado? Antes de eso me cuentan que ahí hacían eventos y sí se llenaba, sí había bastante gente. A mí me gustaría que volvieran a abrir al menos la terraza, conocer cómo era. Pero hoy en día, pues sí, como lo vemos, está bastante desolado. Hoy viernes, muchos lugares están prendidos ahorita y ese lugar, desde aquí lo estoy viendo, ese lugar está mega apagado. Así que ustedes qué opinan, ¿creen que este lugar pueda resurgir en algún momento? Pero bueno, ya saben, si les gustan este tipo de videos, denle ahí a like y nos vemos en un nuevo video. Bye.